Es grato saludarles a todos en estos momentos que vamos a iniciar el estudio número 15 de nuestra serie Eventos del Fin del Tiempo. Hoy trataremos acerca de el cierre de la gracia. La palabra gracia es una palabra muy importante en el contexto de la vida cristiana. La palabra gracia quiere decir don inmerecido de Dios, o sea que es un regalo que obtenemos de Dios. Todos aquellos que hemos sido salvados por Cristo, hemos sido salvados por gracia. No hemos hecho nada para obtener la bendición del Señor, no hemos hecho nada para poder obtener el perdón siquiera, y no hemos hecho nada para obtener la vida eterna. Solamente lo obtenemos porque el Señor nos amó al punto de dar su vida por nosotros y nos otorga los beneficios de su sacrificio, los méritos que Él ganó en su vida totalmente limpia de pecados y su muerte en la cruz del Calvario. Y de esa manera somos aceptos delante del Padre, somos hechos hijos de Dios mediante el proceso de adopción, que es también un milagro en la sangre de Cristo, y por esa razón somos salvos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, él dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Eso que menciona Pablo ahí, don de Dios, se refiere precisamente a la gracia. Estamos viviendo en tiempos de gracia, o sea, todavía hay oportunidad para arrepentirse, todavía hay oportunidad para acercarse al Señor, todavía hay oportunidad para recibir perdón. La puerta de la misericordia sigue todavía abierta. ¿Cuándo se va a cerrar? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Así que pasamos directamente ya con nuestro tema titulado Fin del tiempo de gracia. Y tal como lo hicimos la vez anterior, vamos a tratar el tema a base de preguntas y respuestas que vamos a ir contestando con la Biblia y también con declaraciones del Espíritu de Profecía. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo describe la Biblia los eventos que señalan el cierre de la gracia? Veamos un pasaje. Este pasaje está tomado de la parábola de Jesús, las 10 vírgenes, ahí en Mateo 25, y dice que mientras iban ellas a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Esa expresión está subrayada, como ustedes ven allí. Y después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. ¿Y qué sucedió? Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas 10 vírgenes que representan a la iglesia, o las iglesias, indudablemente son vírgenes que también representan a aquellos que están preparados para recibir al Señor. Son las vírgenes prudentes, las vírgenes que estuvieron, no solamente sus lámparas estaban llenas de aceite, sino que llevaron una provisión para los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Y aquellos que no están preparados están representados por las vírgenes fatuas. En la historia de la parábola nos dice que estos dos grupos de vírgenes estaban todas juntas, todas tenían lámparas, todas eran vírgenes, todas estaban esperando al esposo también y todas durmieron. O sea que hasta ese punto podemos decir que todas salen iguales porque se comportaron igualmente las unas y las otras. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegó la medianoche, llegó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, y solamente 5 de ellas estaban preparadas para continuar y poder entrar a la presencia del esposo que venía, mientras que las otras 5 que no habían hecho provisión suficiente tuvieron que ir a buscar aceite para poder proveerse, pero ya cuando llegaron era tarde, la puerta se había cerrado, las 5 prudentes habían entrado a la cena con el esposo y las otras se quedaron fuera. De manera que este cierre de esta puerta representa precisamente el cierre de la gracia. Es el momento cuando los que han sido salvados pasarán el tiempo de angustia después del cierre de la gracia para estar con Cristo una vez que Él venga por su pueblo. Y los que no aprovecharon la oportunidad de arrepentirse en el tiempo que fue oportuno, se quedarán fuera. Y por mucho que lloren, por mucho que supliquen, por mucho que rueguen, por mucho que traten de poner quizás elementos como créditos por haber hecho esto, aquello, haber visitado enfermos, haber sanado enfermos, haber visitado a los que están en las cárceles, alimentar al hambriento, darle de beber al sediento,
todas esas cosas van a ellos, van a tratar de usarlas para de alguna forma hacer que el Señor finalmente se compadezca y le abra las puertas. Pero Él va a decir, no os conozco, y finalmente los va a rechazar. Es un momento triste, un momento bien dramático, pero que revela lo que va a ocurrir cuando finalmente la gracia, la oportunidad de la misericordia se cierra definitivamente y para siempre. Esto también lo presenta Daniel en el capítulo 12 y versículo 1 de su libro. Dice que en aquel tiempo se está refiriendo al tiempo del fin. En aquel tiempo se va a levantar Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Ese levantarse de Miguel, que es la cesación de la obra que Jesús está realizando en el santuario celestial, la obra de intercesión continua. En ese momento, cuando Jesús se levanta, cuando Jesús concluye su obra de intercesión, ocurre el cierre de la gracia. Ya cuando eso ocurra, entonces va a pronunciarse este decreto que aparece aquí en Apocalipsis 22:11. Jesús va a decir estas palabras: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. El versículo 12 continúa diciendo, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. De esta manera, ya la suerte de cada cual está sellada para vida o para muerte. El que ha sido injusto hasta ese momento, cuando Cristo concluyó su obra de intercesión, de mediación, la obra de juicio en el santuario celestial, ya seguirá siendo injusto. Los caracteres han sido fijados, de manera que los que han santificado sus vidas y han pasado de la otra parte, después del cierre de la gracia, se mantendrán firmes a la fe. Ya nada ni nadie los podrá mover de la posición que adquirieron mientras estuvieron en el tiempo en que todavía había oportunidad de arrepentirse. Ellos se arrepintieron, pidieron perdón por sus pecados, por lo tanto fueron sellados para vida eterna y así quedarán definitivamente. Ya no habrá cambios, no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Ellen G. White comenta en la página 233 de Eventos de los Últimos Días: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando la voz, exclamó, y alzando las manos, exclamó en alta voz, consumado es. Así que en ese momento, cuando Jesús pronuncia consumado es, ya de ahí en adelante no hay más oportunidad para el pecador. También Ellen G. White comenta en la página 233 a la 234 del mismo libro: cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Es un tiempo bien dramático, si se quiere, triste para muchos porque realmente han perdido toda la vida. No han podido quizás reconciliarse en una forma adecuada, correcta con Dios. El tiempo que Dios le ha concedido, los llamados del Espíritu Santo, todas esas cosas fueron tenidos en poco, de manera que ahora quedan fuera. Ya no hay manera de que pueda de alguna forma obtenerse perdón para ellos porque desperdiciaron totalmente el tiempo de gracia. Y es una situación realmente triste y lamentable. La siguiente pregunta: ¿qué indica que después del cierre de la gracia no habrá cambios en las actividades comunes? Algunos piensan que tal vez cuando se cierre la gracia va a pasar algo, va a haber una trompeta que va a sonar, va a haber cambios atmosféricos, va a haber convulsiones en la tierra. Bueno, la Biblia nos habla de que este evento realmente no será algo conocido. Aún se define como cuando un ladrón viene a robar una casa, vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura también. Jesús mismo dijo ahí en Mateo 24, versículos 40 al 42,
Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero hacer una advertencia a tener un poco de cuidado con este pasaje, porque este pasaje lo utilizan algunos hermanos de otras denominaciones para apoyar su teoría del rapto secreto. Este texto no está hablando de rapto secreto. Este texto lo único que está presentando es lo que ha de ocurrir cuando la gracia se cierre. Lo que Jesús está enfatizando aquí es la forma abrupta, la forma silenciosa en que se ha de producir el cierre de la gracia. En esos momentos, uno puede estar junto con otra persona, acostados en una cama, trabajando en el mismo trabajo, etcétera. Sin embargo, uno de ellos va a ser salvado, mientras que el otro va a ser dejado fuera. Es lo que Jesús está enfatizando aquí. De manera que cuando esto ocurra, nadie se va a dar cuenta. Nadie va a tener algún tipo de anuncio previo que le diga lo que va a ocurrir y todo va a ser igual, como si nada hubiera pasado, porque sencillamente en el tribunal celestial terminó la obra de intercesión, pero en la tierra los hombres ni siquiera se van a dar cuenta de lo que ha ocurrido. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3, Pablo dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto se puede aplicar tanto a la venida de Cristo como también al cierre de la gracia, porque déjeme decirle de paso, ya para una persona que la gracia se cerró, sea para vida eterna o para muerte eterna, el hecho es que ya Jesús vino para esa persona. Quizás no ha venido literalmente, pero en realidad el hecho de que haya quedado sellado para una cosa o la otra, ya para esa persona el efecto de la venida de Cristo se ha hecho patente. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. De esa forma, la palabra de Dios nos presenta que no habrá ningún tipo de acontecimiento para anunciar el cierre de la gracia y que todo continuará tan normalmente como hasta ahora o hasta ese momento ha sido. El de Nahuay nos dice que los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres se irán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. Así que de esta forma va a ocurrir el cierre de la gracia. Y me llama la atención y destaco esto, la obra que va a estar realizando Satanás. Satanás se va a meter entre su gente, entre sus aliados, los pastores de iglesias apóstatas y demás, y les va a infundir su espíritu. Y ellos van a pensar que realmente están sintiendo el efecto del Espíritu Santo en sus vidas, sin darse cuenta de que ya el Espíritu Santo se retiró definitivamente de la tierra y que están perdidos. Y entonces pensarán que ese celo que les ha venido y están tratando de lograr una obra de reforma en la iglesia y demás, no es un celo que viene de Dios, sino es un celo que viene de Satanás, que los ha confundido y los tiene totalmente quizás adormecidos con sus falacias. Si de esta manera ocurrirá el cierre de la gracia. ¿Qué mensaje podemos encontrar entonces en Mateo capítulo 24 y versículos 37 al 39? Leemos lo que dice Jesús. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, fíjense bien esta parte, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Puede entenderse también el cierre de la gracia, ocurrirá de igual manera. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios, dice la sierva de Dios, se unan con el mundo, viviendo como él vive y compartiendo sus placeres prohibidos. Cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años en prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Qué interesante es este punto. Y yo me he puesto a meditar en esto. Imagínese usted una persona que ha vivido durante toda su vida asistiendo a la iglesia, ocupando cargos en la iglesia, estudiando la Biblia, y sin embargo, cuando ocurre el cierre de la gracia, queda perdida para siempre. Y posiblemente está pensando de que está bien, que no tiene ningún problema, y no sabe que ya en el tribunal celestial se ha declarado, ha sido pesado en balanza y encontrado falto, tal como le ocurrió al rey Belsasar. Por eso es que pienso que debemos aprovechar cada día, cada instante, cada minuto de nuestra vida en mantener nuestra fidelidad a Dios. Cada día debemos estar conectados con el Señor. Cada día debemos buscar más el rostro de Cristo. Cada día debemos estar siempre en paz con el Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados con sinceridad de corazón, en fervor. Señor nos pide a nosotros que velemos y oremos porque no sabemos a qué hora va a venir. No tenemos la menor idea. Ponte a pensar que el minuto que sigue a este tiempo en que estamos aquí contigo presentando este tema puede ser decisivo, porque no tenemos la menor idea cuándo puede cerrarse la gracia, cuándo se ofrecerá la última oración intercesora en el santuario celestial. No tenemos idea cuándo el Señor va a contestar esa última oración que fue enviada al cielo solicitando perdón. No hay en nuestra capacidad humana forma de detectar eso. Fíjate, los antediluvianos estaban allí en sus fiestas, en sus borracheras, en su vida licenciosa, disfrutando de los placeres mundanales, y no entendieron, dice, hasta que llegó el diluvio. Así va a suceder. Jesús dijo, como los días de Noé, así será también los días de la venida del Hijo del Hombre. Parecido al mensaje que encontramos aquí en Lucas, capítulo 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De manera que la misma circunstancia, en este caso con Sodoma y Gomorra, que se toma también como un ejemplo, va a ocurrir en nuestro tiempo hoy. La gente va a estar en sus quehaceres, estará en sus negocios, en sus actividades diarias, cuando de repente va a llegar sobre ellos este día. Se va a dar finalmente en el cielo la última campanada. Jesús va a pronunciar las palabras consumado es, y habrá terminado la hora de oportunidad para ser salvos. Y de ahí en adelante, simplemente los que hayan hecho su pacto con el Señor y se hayan arrepentido sinceramente, recibirán perdón y serán sellados para vida eterna. Cuando Lot amonestó a los miembros de su familia, comenta la sierva de Dios, en cuanto a la destrucción de Sodoma, no prestaron atención a sus palabras, sino que lo consideraron como un fanático extremista. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no pasa lo mismo hoy? Podemos estar tal vez anunciándole a nuestra familia, a nuestros amigos que Cristo viene pronto, que deben prepararse, y posiblemente se están riendo de nosotros a nuestras espaldas y no nos están tomando en serio lo que le estamos diciendo. Qué lamentable va a ser para ellos. La destrucción que vino los encontró desapercibidos. Así será cuando Cristo venga. Agricultores, negociantes, abogados, comerciantes estarán absortos en los negocios y el día del Señor vendrá sobre ellos como un lazo. Ha de ser un momento bien dramático, un momento bien triste. Yo creo que va a haber mucho dolor en el cielo. Dios en esos momentos me imagino que va a llorar, va a sufrir al ver que una gran parte de la humanidad se perdió porque no aceptaron los llamados amorosos del Espíritu Santo para venir al arrepentimiento cuando todavía había oportunidad.
Dice esta otra declaración: venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero. Cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Creo que estas palabras son fuertes, nos hacen estremecernos porque para mí particularmente me hacen ver la necesidad que yo tengo de vivir cada día en paz con Dios, morir cada día al pecado, estar cada día seguro de que todas mis faltas han sido expiadas por la sangre de Cristo. Por eso lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir: nunca te acuestes sin haber hecho un arreglo con Dios y con tu prójimo. Nunca te acuestes, nunca vayas a la cama sin haber pedido perdón a aquellos que ofendiste y sin haber pedido perdón a Dios por las ofensas también que tú has hecho a tus padres celestiales. Es la única garantía que podemos tener día a día de que cuando se cierre la gracia en el cielo, vamos a estar de parte de aquellos que van a estar alabando a Cristo por toda la eternidad y no nos vamos a quedar entre aquellos que serán destruidos para siempre. Otra declaración dice: cuando en nuestro mundo todo sea actividad febril, inmersa en la ambición egoísta de ganancia, Jesús vendrá como ladrón. Como ustedes ven, en todas estas declaraciones se nos presenta lo inadvertida que llegará la hora en que la gracia, la oportunidad de arrepentimiento y de perdón será cerrada para todos aquellos que no hayan hecho sus arreglos previos con el Señor. Ahora viene una pregunta también importante: ¿conocerá Satanás que el tiempo de gracia ha terminado? Mire, Satanás conoce bien la Biblia, él la conoce de pe a pa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y él conoce de que hay un tiempo de gracia que ha sido concedido para que en ese tiempo todos nos arreglemos con Dios. Pero ¿sabrá Satanás cuándo ese tiempo de gracia ha de concluir? Leamos lo que dice la inspiración. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados. O sea, él lo saca por lógica, no porque nadie le comunicó nada, no porque tenga la capacidad para entenderlo, pero él es astuto, así que como astuto que es, él ha interpretado que esto puede haber ocurrido. Dice, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Él puede imaginar, puede quizás pensar que esto puede haber ocurrido, pero en realidad no está seguro de que esto haya sido así. Así que él no sabrá nada al respecto. La otra pregunta nos dice: ¿qué necesidad abrumadora sentirán los moradores de la tierra cuando esto ocurra? ¿Qué va a pasar con los moradores de la tierra? Vamos a ver lo que dice aquí. Aquellos que ahora no aprecian ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las terribles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra de Dios. Hay un refrán muy conocido que todos conocemos, que es que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y será en este momento cuando ellos se darán cuenta del tiempo que perdieron, el tiempo que desperdiciaron en cosas baladíes, en el amor por el mundo, por la vanidad, la vanagloria, por los placeres de pecado y demás, y descuidaron ese tiempo precioso de estudiar la palabra de Dios, de buscar más al Señor. Ya será demasiado tarde. Estarán buscando a alguien que les predique, a alguien que les hable de Cristo, y no van a encontrar palabra de Jehová porque ya no es necesario. Ya la última conferencia
el último mensaje que fue predicado, ya eso ya no es necesario porque ya no hay gracia. Se acabó la oportunidad de arrepentimiento y de perdón. Por lo tanto, ¿para qué buscarlo? Sin embargo, ya es tarde. Y estoy pensando en hermanos nuestros, miembros de nuestra iglesia o de tu iglesia, que ellos también van a estar en una situación tal. Y hemos querido verlos en el cielo. Pienso si son hasta inclusive parte de mi familia que se van a perder y en esos momentos se van a dar cuenta del tiempo que despreciaron en no escuchar el mensaje de Dios y poner su vida en sintonía con el mensaje de Dios. Lo mismo les pasó a aquellos antediluvianos en el tiempo de Noé. Una vez que comenzó a caer aquel diluvio sobre la tierra, que se abrieron todas las fuentes de las aguas, empezaron a correr y a golpear la puerta del arca solicitando fervientemente, con angustia, Noé, ábrenos, que perecemos. Pero ya era demasiado tarde. Ya Dios había cerrado aquella maciza puerta y nadie podría abrirla. Hay un texto en Apocalipsis que nos habla de eso, ¿no? Que nos dice que Dios puede cerrar y nadie puede abrir. Y Él cierra y tampoco, o sea, Dios cierra y nadie abre. Y Dios abre y nadie cierra. O sea, mientras la gracia está abierta, mientras la puerta de oportunidad esté abierta, nadie puede cerrar esa puerta. De que todavía puedes entrar ante la presencia de Dios y alcanzar misericordia y gracia, como dice Pablo en Hebreos, para el oportuno socorro. Pero el día que Dios cierre esa puerta, por mucho que supliques, por mucho que implores, por mucho que llores, por mucho que te afanes, no vas a poder lograr que Dios abra la puerta y la puerta se fue cerrada definitivamente. Por eso hay que atender el mensaje bíblico, hay que entender el llamado de Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, dice la palabra. Por eso hoy es el día en que debemos acercarnos a Dios, debemos escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento y venir a Él con corazones compungidos, pidiendo perdón por todos nuestros pecados. Quedará alguna esperanza para los impíos entonces, una vez que se haya cerrado la puerta de la misericordia. Ya tú puedes pensar que no. Apocalipsis 22:11, Jesús lo dijo claro, el que es injusto siga siendo injusto todavía. Si alguno viene a decirte de que hay un second chance o una segunda oportunidad, como presentan algunas películas que han sido filmadas, ¿no? Que hablan de una segunda oportunidad. Todo esto es pura falacia, todo esto es mentira, todo esto es simplemente imaginación calenturienta. No hay nada al respecto. O sea, cuando se cierra la gracia, lo que no se salvó quedó perdido para siempre. Así sencillamente van a suceder las cosas. Por lo tanto, no habrá una segunda oportunidad. Es en esta vida cuando tenemos que realizar todos los trámites habidos y por haber para poder entrar por la puerta de la salvación. Es en esta vida donde tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios, con nuestro prójimo. Es en esta vida donde tenemos que hacer nuestro pacto con el Señor y ser fieles a Él. Después que este tiempo pase, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento, no habrá una segunda oportunidad. No se me, así, ahora sí. Antes que la gracia se hiciera, Dios te da todas las oportunidades. No una, no dos, sino 3, 4, 5, porque el perdón de Dios es infinito y Dios siempre está con anhelo de perdonar. De manera que cuando tú te sientas pecador, o sea, sientas que has pecado, no tengas ningún temor en venir delante del Señor, porque el Señor te perdona. Él está allí a la puerta, esperando que tú llegues a Él para pedir perdón. Y cuando tú llegas delante de Él, el Señor te va a brindar su perdón, te va a cubrir con su manto de justicia y te va a declarar justo. Así obra Dios con el pecador, porque Dios ama al pecador. Dios te ama a ti. Es verdad que Dios aborrece el pecado, indudablemente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Él aborrece el pecado. Él ama intensamente al pecador. A pesar de que somos pecadores, Él nos ama profundamente y está haciendo todo lo posible. Inclusive está alargando el tiempo. Como dice ahí el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3. Dios no tarda sus promesas como algunos lo tienen por tardanza, sino que es fiel para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios desea que todos nos arrepintamos, que todos podamos ser salvos, porque Él quiere que el sacrificio de Cristo, su Hijo, nos beneficie a todos.
y todo lo hace por amor, porque es el amor de Dios el que lo mueve, el que mueve el corazón de Dios a darnos perdón y a concedernos finalmente la gracia que nosotros necesitamos para ser salvos. Poco después que termine el tiempo de gracia, dice también la sierva de Dios, la puerta a la misericordia se cerrará para los impíos. No se ofrecerán más oraciones en su favor. Así que no hay una segunda oportunidad. No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor. Los que dicen que la habrá están engañados y extraviados. Antes que Cristo venga, existirá un estado de cosas como el que existió antes del diluvio. Y después que el Salvador aparezca en las nubes del cielo, a nadie se le dará otra oportunidad para obtener la salvación. Todos habrán hecho su decisión. Así que no hay más esperanza para el impío. Como conclusión, comparto con ustedes estas últimas declaraciones. La sierva de Dios dice que el Señor viene con poder y gran gloria. Entonces separará completamente a los justos de los impíos. Pero el aceite no podrá ser transferido en ese momento a las vasijas de los que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Vuelvo a mencionar aquí la experiencia de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. El aceite, bíblicamente hablando, representa el Espíritu Santo, pero también representa en el contexto de esta parábola, representa el carácter. El hecho de que las vírgenes que hicieron provisión de aceite no pudieran compartir con aquellas que no hicieron provisión indica, número uno, que el carácter no puede ser transferido. O sea, la edificación de un carácter es personal. Yo no puedo beneficiar a mi hijo con la experiencia que yo he tenido con el Señor, que ha transformado mi vida. Es una experiencia que él por sí solo tiene que alcanzar en su lucha diaria con Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo es también la salvación no puede ser transferida. La salvación es individual y cada cual obtiene su salvación mediante el perdón y la gracia de Cristo obrando individualmente en la persona. Por lo tanto, yo no puedo transferir la salvación mía. Yo no puedo decirle al Señor, yo quiero que le acredites mi salvación a aquellos que de mi familia que no lo han alcanzado. No, eso no es así. Dice, dos estarán en el campo, cita ella también esta cita, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. Pero el Señor lee el carácter. Él discierne a los que son hijos obedientes, a los que les respetan y aman sus mandamientos. Así de fácil. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y queridos, llegará el momento que ya ese tiempo termine. Y déjame decirte, no te sorprenda, pero ese tiempo está llegando a su fin. El Espíritu de Dios se está retirando lenta, pero seguramente de la tierra. Llegará el momento cuando ya no se escuche su voz, ni siquiera en un susurro. Ahora quizás tú puedas estar oyendo al Espíritu Santo, hablándote a la conciencia y diciéndote, este es el camino, anda por él, y no tuerzas ni a derecha ni a izquierda. Pero llegará el momento que no escuches más su voz. Y cuando ya no escuches la voz del Espíritu Santo, aleccionándote, corrigiéndote el camino, aconsejándote lo que debes hacer, entonces es la hora de temer. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo nos abandonó definitivamente y para siempre. Y ese momento va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Vendrá como ladrón en la noche. Mi consejo es, como le dijo Daniel al rey Nabucodonosor, redime tu alma con justicia. Busca hoy al Señor, entrega tu vida a Él, trata de seguir los pasos de Cristo día a día, sumérgete en su amor divino, estudia la palabra, ora cada día al Señor, permanece unido a Cristo a través de la oración, a través del estudio, a través de testificar en favor del Señor a otras personas. Asiste regularmente a la iglesia, porque la asistencia a la iglesia, el estar en comunión con los hermanos, el adorar a Dios juntos, también nos da calor espiritual para seguir adelante.
Recordemos lo que la Biblia nos enseña, que estando dos unidos hay más fuerza que no estando separados. Que Dios te bendiga y que este estudio sea para ti de gran utilidad práctica, pero sobre todo que te acerque más al Señor. Es mi deseo y oración. Así que nos vemos en la próxima.